que, bueno, la economía, si bien es cierto todo este panorama electoral, el nerviosismo de los mercados que estamos mirando todo el tiempo, alguna inestabilidad, una volatilidad que veíamos antes de las elecciones, nos hacía pensar o hace a uno tener la sensación de que la economía no estaba marchando del todo bien. Sin embargo, lo que leemos y que está publicado en algunos portales esta mañana indican que verdaderamente no ha sido tan dura la caída de los mercados, y no solo eso, sino que además ha mostrado digamos, algunos indicios de recuperación, ¿no? Sufrió menos de lo esperado, incluso con un crecimiento del 4,5%. Nacho, te escuchamos. Dale, José. Bueno, mirá, cuando salen estos indicadores me gusta mucho porque no solamente es como una radiografía de lo que está pasando en la economía, sino que también abre mucho el debate hasta, si querés, el tipo de modelo de país que queremos. Justamente Mm, cuando mucho se habla de eso, muchos partidos políticos hablan de eso, pero por ahí a mí los números clarifican mucho para dónde tiene que ir ese debate. ¿Y a qué me refiero? Tal como vos dijiste, el EMAE, que dicho sea de paso, el EMAE es como un anticipo del PBI, es ujú. decir, es como y nos dice si la economía está creciendo o frenándose, pero mes a mes. ¿Sí? Y el dato de septiembre, como viene el último que está publicado, mostró una suba interanual del 5%. Y ya comencemos con eso. ¿Qué significa interanual? Ujú. Respecto a igual mes del año anterior. Y acuérdate que Bien. siempre el EMAI viene con un delay de 2 meses. O sea, lo que estamos viendo son datos de septiembre de 2025, Ah, publicados ahora en noviembre. bien. Vamos por ahí. O sea, la foto va atrás. Primero es una foto y después va atrasada. Y después otra consideración es que justamente el mismo INDEC te dice de que no todos los datos son, eh, o sea, el INDEC para hacer la metodología toma algunas suposiciones también, ¿sí? O sea, dichas esas aclaraciones, para que el lector, el oyente se vaya ubicando, Bien. hay una cosa importante acá que es la cuestión desestacionalizada. ¿Qué pasa? Vos, digamos, el dato este del 5% está medio contaminado, porque vos en el medio tenés un crecimiento de la economía que son por cuestiones extraordinarias, como por ejemplo el tema de la fiesta que se viene ahora. Ajá. Luego me dice el consumo siempre en diciembre, ya que hay también pago de aguinaldos y demás, o te va a decir que todos los diciembre, en términos de venta, por ejemplo, son excelentes. Ujú. Pero justamente eso te contamina el dato. Entonces, para justamente tener una visión un poco más estricta, que quiere, se hace justamente cuánto fue la variación desestacionalizada del EMAE. Es decir, al Bien. índice le saco todos estos datos que justamente me varían y por ahí me dan una foto medio irreal. ¿Sí? Bien. Y ahí Bien. justamente ese dato, ¿sabes cuánto fue, José? ¿Cuánto? 0,5% respecto del mes anterior. ¿Sí? Claro. Y si justamente después hay otro filtro más que se llama tendencia ciclo, que te lo limpia aún más a la variación desestacionalizada, respecto al mes anterior te da que la economía va creciendo un 0,1%. ¿Sí? Entonces, eso es importante, primero a la hora de entender los números. Eso por un lado. Y Ujú. después por otro, es un poco también el oyente, porque hoy justamente tengo una reunión de mercado de un cliente que nos vino a visitar, que tiene una pyme, me Ujú. dice, estos datos cuando salen, la verdad yo no los veo. ¿Por qué? Porque no reflejan un poco lo que estoy viendo en Claro. la calle. En Lo la que calle un pasa, poco las ventas están un poco estancadas. claro, lo que pasa en Entonces, mi mostrador. exactamente. Y ahí justamente conviene ver el doble clic de, a ver, cuáles son los sectores que componen este índice del EMAE, ¿sí? El estimador mensual de actividad económica. Cuando vos ves ese 5,5% que ya explicamos, el tema de la cuestión descentralizada y demás, ves que justamente subió por, primero y principal, tema pesca, ¿sí? Ajá. Después, intermediación financiera, laburo de los bancos, y después, bueno, también suba de impuestos. ¿Y a qué voy con esto? Porque justamente entender cómo se compone el EMAE es lo que nos va a decir, bueno, cuáles son los sectores que van traccionando. Porque la pesca a nivel macro, digamos, sea a nivel de aporte de divisa, además, no te aporta mucho, Ujú. no te aporta casi nada. En cambio, justamente, por ahí, aquellos sectores que son más intensivos en mano de obra, es decir, que por su naturaleza necesitan emplear a más personas, como por ejemplo lo que es la industria manufacturera, Ujú. muestra en el mismo EMAE una variación negativa, puntualmente Ah, del 1%. Entonces, eso es lo que el oyente tiene que ver. Primero que considerar la cuestión desestacionalizada
seguro, y segundo, ver el desagregado, o sea, ver cómo están a nivel sector en general. Entonces sí, obviamente, aquellas personas que laburan en bancos y demás van a ver que la situación va viento en popa, pero después justamente aquellos clientes que tienen pymes, que justamente están todo lo que es industria manufacturera, el dato del EMAE le va a parecer totalmente raro y atípico. Sí, Entonces claro. esas consideraciones son importantes a la hora de consultar estos datos. Ujú. Nacho, te quería preguntar porque justamente ayer, y un poco parando la oreja, en una reunión que había con empresarios del sector netamente productivo y demás, eh, escuchaba algo que me parece recurrente y la semana anterior lo escuchaba y lo conversábamos con vos con respecto a una mini pyme, un microemprendimiento que hay referido al tema de la ropa y demás, y todos están con las mismas inquietudes, ¿no? Necesitamos crédito y necesitamos que los bancos comiencen a alinear las tasas. Y entonces ahí me Sí, acordaba cuando decían, bueno, digo, pero Nacho en algún momento me dijo que no es que el banco pone la tasa que pone porque son malos, ¿no? Y porque no quieren prestar la plata y porque se la quieren guardar y porque si te la prestan quieren una ganancia usuraria. Pero uno de los empresarios ayer mencionó el tema y dijeron, las tasas directamente en este momento son usurarias. Y la pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que se pongan a tiro las tasas y que sean medianamente razonables? Razonables en el sentido de decir que cuando la metas a la planilla de Excel y te diga, bueno, haces el análisis de riesgo en tu plan de negocios, te cierra el número como para decir, listo, es negocio, puedo producir. Entonces pido un crédito de 10.000, 20.000, 50.000 dólares, lo que fuese, en pasar todo esto a pesos y demás, y la tasa la voy a poder pagar y voy a poder pagar el crédito y voy a poder incrementar mi producción y ganar posición en el mercado, por ejemplo. ¿Qué tiene que bien, pasar perfecto. para que esto, digamos, para que los bancos comiencen a alinear el número necesario de la tasa? Bueno, ahí pasa una cuestión estructural que es una cuestión medio técnica de lo que es mercado de dinero, que es, por ejemplo, el tema de, a ver, ¿te acuerdas cuando hablábamos de qué está haciendo o qué hizo el gobierno para justamente llegar al evento que fueron las directivas, que fue entre eso, subir las tasas, Sí. dar oferta de dólar link y demás? Bueno, una de las herramientas que también usaron de política monetaria de mercado de dinero fue justamente subir los encajes. ¿Qué son los encajes? Es brevemente, es el mínimo de efectivo que el Banco Central obliga a los bancos comerciales que mantengan sin prestar. Porque esto, para explicar totalmente esto, hay que ver cómo funciona un banco, y un banco justamente la plata que recibe la presta, pero eso no la puede prestar del todo. Tiene una parte obligada por el Banco Central, que es el jefe de todos los bancos, la Ujú. tiene que dejar encajada, como bien se dice. Bien. Entonces viene por ahí también la parte, ¿por qué? Porque justamente antes de las elecciones se subieron esos encajes. Y Ujú. justamente esto afecta no solamente a los bancos, sino a la economía en general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también coincide esto, Gosti, y esto lo digo también porque esto de algún modo lo quiero llevar a algo concreto, que puede ser, por ejemplo, tomar una decisión de inversión, si invertir en bancos o no, porque al fin y al cabo Galicia, Banco Macro y demás son bancos que uno puede comprar en la bolsa. Entonces, Claro. por ejemplo, Galicia y varios bancos presentaron balances esta semana, y Ujú. justamente son bastante malos los balances, porque justamente tienen pérdidas justamente por esto, por mayor requerimiento de integración de efectivo en concepto de encajes, y Ujú. un incremento, esto también es importante, significativo en los cargos por incobrabilidad. Y esto Mm. es muy interesante, José, un poco lo abro para debatir, porque si vos comparás a los países de la región, Argentina con los países de la región, nuestro nivel de endeudamiento sobre el PBI es paupérrimo, es decir, hoy Argentina es una economía que está muy poco apalancada, hay poco crédito en pocas palabras. Entonces Ujú. ya, por eso un poco te respondo lo que vos decís, la tasa es alta porque justamente hay poco crédito, pero a medida que se va expandiendo el crédito, que efectivamente pasó, hubo un aumento del crédito, Sí, la incobrabilidad aumenta, es decir, la gente se endeuda, pero después como que se endeuda de sobremanera y después le cuesta claro. devolver esos créditos. Entonces, eso genera por ahí un círculo no tan virtuoso, justamente hace que esta expansión de crédito vía baja de tasas se complique un poco. Entonces, eso un poco para responder lo que me dijiste, lo que me preguntaste. Sí. Y te quería preguntar ahora, digamos, qué es lo que debe pasar para que
esto que vos decías, ¿no? Poco a poco, en el poco a poco que nos cuesta tanto entenderlo, digamos, cómo irá, digamos, tiene que ser primero el huevo o la gallina, tendrá que empezar a pagar la gente más aquello que pide prestado, o en la medida en que vayan bajando las tasas se hará más posible que haya menos incobrabilidad. Yo creo justamente que todo arranca con el tema en un orden macro. O sea, a ver, porque el orden macro, que justamente es un poco de las virtudes que fue tratando de armar este gobierno, obviamente es muy bisoño todavía, recién está arrancando y obviamente un lado. Y segundo, primero porque es todo un conjunto. Vos justamente no podés bajar las tasas justamente si tenés altos niveles de incobrabilidad. Y Claro. después también, por ejemplo, ver también el tema del normativo y de restricciones, porque todavía hoy hay que saber, no somos un país libre para nada, en el sentido que, por ejemplo, hoy hay cepo. Hoy las empresas no pueden operar dólar oficial y después, por ejemplo, operar el dólar CCL. Tampoco podés, siendo empresa, girar dividendos libremente al exterior. O sea, Claro. hoy somos un país a nivel de mercado de capital y de restricciones bastante arcaico, digamos. Y Ujú. eso, por ejemplo, se relaciona con la cuestión cambiaria. ¿Y por qué lo digo? Pues relacionando con lo que veníamos hablando del EMAE, hay un informe muy bueno, José, después te lo paso, que sacó la Bolsa de Comercio de Rosario, que Ujú. hace por ahí un doble clic de cuántos dólares, cuántas divisas aportan ciertas industrias y también cuánto demandan para funcionar. Es decir, la industria automotriz, cuántos dólares exporta y cuántos dólares importa justamente para funcionar. Cuando vos haces doble clic en esos datos, te das cuenta de una pauta muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el primer semestre del 2025, solo 3 sectores de toda la economía en Argentina generaron casi todo el superávit del país, que Ujú. son la agroindustria, la minería y la energía, y obviamente lo que es financiamiento externo, es decir, préstamos de FMI y demás. Ujú. La agroindustria, por ejemplo, generó casi 20 mil millones de dólares netos. ¿Y qué digo netos? Que neteado todo lo que exportó, sumado todo lo que exportó, restado todo lo que importó para funcionar. Está bien. ¿Sí? La minería y energía, 5 mil millones de dólares netos. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando vos haces el mismo ejercicio con la industria automotriz, el comercio, maquinaria y equipo y el resto de la industria, te da que es totalmente Al deficitario. revés, Entonces, por claro. eso al principio dije que es un poco la discusión de qué tipo de país queremos, qué sectores queremos priorizar, porque también en el medio tenés una realidad, José, y esto es como más pensando en voz alta, que si bien la agroindustria, la minería y energía generan muchos dólares, tampoco son tan intensivos en mano de obra. Claro. Entonces vos no podés pretender también que nos aboquemos totalmente a esos tipos de industrias cuando, por ejemplo, el tipo que labora en una pyme acá en el conurbano o cualquier empresa en una pyme de cualquier provincia, le decís, bueno, pero ¿qué hago? Me tengo que mudar a Neuquén para laburar Claro. en Vaca Muerta, o me tengo que ir ahí a Salta al Salar del Hombre Muerto para buscar laburo, cuando justamente hay poco. ¿Ves? Ujú. Entonces, eso es por ahí un poco el debate. Un poco creo que los políticos se quedan cortos en este debate porque yo lo que escucho de los diputados, además, cuando hablan, todos se gastan hablando de la industria nacional y demás, pero no tienen en cuenta en estos números. Obviamente yo quiero que haya empleo, pero justamente también hay que ser, cuando hablas de la industria, hay que ser un poco racionales, digamos, y cómo vos hoy podés tener una industria cuando al frente tenés que competir con los costos de China o de México, por ejemplo. Sí, claro. Es virtualmente imposible. Entonces creo que la cuestión va por ahí, y como vos puedes ver es una cuestión un poco compleja, digamos. Y para terminar este tema, te Sí. traigo una comparación, José, que investigué para esta columna, que es el tema de Australia. ¿Por qué Australia? Australia es un país que a mí me gusta bastante comparar a la Argentina, porque es Ajá. muy similar en varios aspectos. Es Mm. grande, es un país grande como nosotros, tiene poca población, tiene muchos recursos naturales, al igual que nosotros, Ujú. y justamente, a ver, al principio del siglo XX, Argentina tenía un mayor PBI per cápita que Australia, ¿sí? Pero después obviamente las tornas se invirtieron y eso cambió. Pero ¿a qué me refiero? Que hoy las principales exportaciones y de lo que viven los australianos, digamos, son de recursos naturales tal como somos nosotros. Es decir, depende de minería, exportaciones de hierro, oro, energía, gas natural y agro. Ujú. Después, industria, Australia no tiene. O sea, Australia no te produce autos, no te Claro. produce nada, no importa. Entonces, justamente, va por ahí el debate, es cómo logramos ese famoso equilibrio entre que justamente que las personas tengan empleo, que justamente haya demanda de mano de obra, pero también tengamos estabilidad, y para tener estabilidad cambiar necesitas divisas, sí o sí, porque cuando Claro. lo vimos en los otros gobiernos, además, cuando no hay Sí, sí. divisas y hay un overshooting del dólar,
se lleva puesta toda la industria, desde el que exporta en vaca muerta o que exporta desde la puna de Salta hasta el que tiene una pyme, porque Claro. justamente te mata toda la previsibilidad. Entonces yo creo que un poco la discusión va por ahí. ¿Cómo logramos este equilibrio en ser estables macroeconómicamente con una balanza de pagos, un balance cambiario bastante fuerte, estabilidad macro de venida de eso, y a la vez justamente tenemos y hacemos que la microeconomía, digamos, o sea, las empresas que trabajan y más, las personas que trabajan para la empresa, sea accesible el mercado laboral? Así que yo creo que la cosa va por ahí, José. La última, Nacho, y en los últimos minutos que nos quedan, muy cortito respecto, un asterisco por lo menos de cómo van las inversiones. Hace un rato nombrabas el tema de los bancos, ayer los vi cerrar a todos en verde, y las acciones, e incluso las energéticas también, YPF, Pampa, todas cerraron para arriba, Galicia, Macro, todos cerraron para arriba y ahora están en verde también, con números un poco más bajos que ayer, pero en verde. Se sigue cumpliendo esto que vos decías de que hay margen para seguir invirtiendo, no es tarde, porque ayer también uno me decía, bueno, pues si ya está en verde no me conviene entrar, decían. No, para nada. Para mí, como te digo, sigo sosteniendo eso. Para mí hay bastante upside en lo que es el Merval por dos cuestiones. Primero, vamos por ejemplo, estoy viendo ahora en pantalla el gráfico de Galicia. Por ejemplo, mira, desde ese día, desde el día anterior a las legislativas, Galicia te subió un 78% en dólares. Po, Pero después, acá estoy viendo, desde el 3 de noviembre hasta la semana pasada, te devolvió un 26%. claro, Y ahora, entonces, ahora los rebotes, los verdes que vos viste, son justamente, el precio volvió al nivel de apertura del lunes posterior a las elecciones. Entonces, claro. Galicia puntualmente y los bancos en general tuvieron una corrección bastante fuerte. Entonces, por eso digo, depende a la larga cómo la ves. Y obviamente, para mí, de lo que es acciones, lo más conservador, si se quiere, es el Ujú. tema del sector energético por todo lo que siempre vamos hablando. ¿Por qué? Porque ya vimos que, si bien la agroindustria es lo más fuerte acá en Argentina en lo que es exportación de divisa, el petróleo y el gas han sido sustitutivos de importaciones muy fuertes y esa tendencia se va a aumentar al 2030. ¿Sí? Se va a Entonces, por sostener. ahí empresas que exportan energía, les veo un mejor panorama. ¿Sí? Eso por un lado, porque yo recomiendo seguir invirtiendo en acción argentina. Segundo, el tema riesgo país. El riesgo país, ahora si bien está en zona de 600, obviamente volvió a subir un poquitito, Ujú. el riesgo país no deja de ser una tasa de descuento. ¿Y a qué me refiero con tasa de descuento? Que es una manera de valorar cuánto vale hoy las acciones a ver, siempre que se habla de evaluación de activos financieros de MAEX, ¿cuánto va a generar de plata en el futuro? ¿Cuánto va a generar de plata en el futuro YPF? Si vos crees que va a generar más plata, tenés que comprar. Si crees que se va a estancar, o los bancos también, que no van a poder seguir aumentando su ROE y demás, no compres. Entonces, para ver eso, cuánto vale lo del futuro hoy, se usa en matemática una tasa de descuento. Bueno, esa tasa de descuento, cuando viene un tipo de afuera y me dice, a ver, ¿cuánto vale este YPF? ¿Cómo evalúo los flujos futuros de YPF? Tengo que usar una tasa, un porcentaje, y ese porcentaje es el riesgo país. Es lo Mirá, que valen justamente los bonos. Entonces, si baja por una cuestión matemática el riesgo país, sube el precio de los bonos, baja la TIR, entonces la tasa que usás es menor. claro. Entonces simplemente te da que vale más. Entonces, por una baja de riesgo país, que yo creo que va a pasar en algún momento, el Merval tiene que subir. Y tercero, y por último, ya para terminar, como Sí. lo dije en la primera intervención que tuvimos acá en la radio, por un tema de calificación de emergentes. Si Argentina el año que viene, en junio, que es cuando todo el mes en el cual este índice evalúa los países que entran y salen del índice de emergentes, si Argentina la llegan a subir como emergente, automáticamente te entran flujos. Claro. Y esos flujos de fondos comunes de inversión pasivo y de pensiones y demás, te va a hacer subir el precio indefectiblemente. Obviamente esto no es seguro, porque para calificarte como emergente, Argentina tiene que hacer los deberes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tiene que sacar restricciones, tiene que sacar totalmente el cepo, tiene que aumentar la cantidad de volumen operado en Nueva York y ADRs. Así que obviamente hay tarea por delante, pero si es un escenario que se da, el Merval tiene que valer mucho más de lo que vale. Seguramente lo vamos a conversar en esa época y ojalá se dé, como siempre, impecable. Nacho, te agradecemos mucho y estamos en contacto la semana que viene para seguir analizando la marcha de las inversiones. Muchísimas gracias. Dale, pues sí. Un, Seguimos en contacto. un fuerte abrazo, gracias a vos.